Bueno, Ana Samboal, cuéntanos entonces qué es lo que dice en ese informe que le envía al juez el Partido Socialista, en el que en teoría tenían que justificar tanto de dónde habían llegado a la sede el efectivo, como también en qué se había empleado ese efectivo. La primera parte, bueno, más o menos. La segunda parte, justificar en qué se había empleado ese efectivo, no aparece. Y de dónde sale el dinero tampoco. Sabemos las cuentas, pero no el origen de todos los ingresos. ¿Cuánto ingresa el Partido Socialista? Pues esto no lo dijo su gerente el otro día en el Congreso de los Diputados. 56 millones de euros al año. No está mal, ¿eh? ¿Pagos en efectivo? Pues el recorrido de ese dinero son remesas que el BBVA, que es el banco de Ferraz, envía al partido para que lo tengan en la caja fuerte y tengan dinero con el que justificar o pagar esos gastos en efectivo. En 7 años, ¿cuánto han gastado en esos pagos en efectivo? Pues esta cantidad, según el informe que han enviado, casi 1 millón de euros. Cantidades más elevadas, más de 200.000 euros en 2 años, 2022 y 2023. ¿Años electorales? Sí, pero curiosamente los años posteriores a la salida del partido de José Luis Ábalos. ¿Por qué manda este informe el Partido Socialista? Pues por 2 razones. Una, porque le ha pedido el juez Puente, que es el que instruye el caso de Ábalos y de Santos Cerdán, que especifique algunas cifras que no cuadran, y porque mañana comparece su gerente como testigo, el gerente en la época de Ábalos, Moreno, comparece para explicar esas cifras. Digamos que de alguna manera le van poniendo la alfombra con estos datos. ¿Qué cifras no cuadran? Pues por ejemplo, en el informe de la UCO se habla del pago en efectivo de un hotel en Valencia y no estaba justificado en el informe que el PSOE envió, el informe preliminar, al juez. Y dicen, bueno, es que estaba en un sobre para Koldo, que fue el que después pagó ese hotel en Valencia, en un sobre donde había para pagar otras tantas cosas más. Otro sobre para Koldo, pues según la anotación que tenía el propio sobre, estos sobres que vemos aquí, ponía 800 euros. Resulta que el Partido Socialista, en el primer informe que mandó al Supremo, solo contaba con 300 euros. ¿Dónde estaban los otros 500? Eran los 500 de los que hablaba Koldo cuando hablaba por teléfono y tenemos esas conversaciones. Bueno, mantiene el Partido Socialista que es que el informe preliminar que había mandado al juez era parcial porque creían que solo querían justificar los ingresos de Ábalos, de Koldo y de Cerdán, y esos los mantienen. ¿Cuáles eran los pagos en efectivo? Pues casi 20.000 euros Ábalos, Cerdán más de 30.000 y Koldo más de 11.000, todos justificados. ¿Cuál era la diferencia entre el informe previo y este informe que han mandado hoy? Pues este dinero, 127.000, casi 128.000 euros, para redondear. ¿Qué dice el PSOE? Que eso es un dinero que sí, que cobraba Koldo, pero que era para pagar los gastos del equipo, de la Secretaría de Organización. Él repartía el dinero en función de lo que hubiera adelantado cada cual o de lo que tuviera que justificar cada cual. Esas justificaciones, ojo, no nos las dan. Tampoco se explica por qué un señor que es asesor del ministro de Transportes, que no tiene ningún cargo orgánico en el Partido Socialista, reparte dinero en la Secretaría de Organización, o por qué su mujer, Patricia Auriz, es la que recoge los sobres cuando él le manda fotos con números que no cuadran con los pagos. Bueno, eso probablemente tendrá que aclararlo, pero de aquí a los 700.000, al casi millón de euros que ha declarado de pagos en efectivo el Partido Socialista, faltan unos 700.000. ¿Quién percibió ese dinero? No lo dijo Ana Fuentes el otro día en el Senado, no lo ha dicho tampoco el anterior gerente, que declara mañana, ni la secretaria Celia, la que firma algunos de los sobres que había que recoger porque tenía mucho dinero en efectivo en el cajón. Insisten, este es el mensaje hasta ahora, todo está claro, aunque faltan muchos datos, todo es legal. Y todo el dinero con el que se paga, sea por transferencia bancaria, sea en efectivo, sea por anticipo, procede de un origen legítimo y son las remesas
que el partido tiene en la caja, cuando estamos hablando de la caja para pagar en metálico. Claro, aquí con lo que nos acaba de contar Ana, volvemos, Gloria, a lo de los dibujitos siguiendo los números que tanto te gustaba. Claro, es que fíjate todo va casando, que casualmente también, Ana, digamos que los momentos en los que hay más trasiego de dinero en efectivo en sobres en la sede del Partido Socialista corresponden con los años de mayor poder interno en el Partido Socialista y también en el gobierno de José Luis Ábalos, ¿no? De Santos Cerdán. Y de Santos Cerdán. Los años en los que hay ingresos de más de 200.000 euros son el 22 y el 23, justo después de destituir a Ábalos. También es verdad que se puede justificar porque entras en un nuevo ciclo electoral. Pero es los años que hay más dinero en efectivo. El 20 apenas es el año en que estuvimos confinados, el 21 son 64.000 euros, pero mira, el 23, 210.870 euros y el 24, 200.598. Con la nueva gerencia. No, es que con la gerencia de Santos Cerdán. La operativa va increciendo. En los 4 años, de 50.000, 60.000, 200.000 y 200 y pico mil. Sí. Va increciendo. O sea que tenían ya poco a poco desarrollada la maquinaria de... Operativa de pagos en efectivo. En efectivo, efectivamente. Y nos decías que es verdad que la justificación por parte del Partido Socialista en el informe que le envían al juez Leopoldo Puente es, bueno, viene del banco, pero que tampoco queda muy claro cuál es el origen del dinero en efectivo que entra en la sede, ¿no? No queda para nada claro. A ver, después eso lo fiscaliza el Tribunal de Cuentas de tú tienes tanto dinero que te corresponde por financiación de los partidos políticos, de los presupuestos generales del Estado y una parte de donaciones que tienes que justificar perfectamente. Se supone que el origen del dinero es ese. A partir de ahí tú tienes un dinero en el banco y dices, oye, necesito remesas de efectivo. Pues le llamas al banco y por una empresa te lo lleva al partido. Todo perfectamente legal, salvo que haya más dinero en efectivo de lo que parece que a primera vista hay sobre el papel, que es lo que le llamaba la atención a la UCO. Y esta ecuación de 127.000 euros, es decir, el secretario general José Luis Ábalos cobra 19.000. Koldo 11.000, que es su mano derecha y no trabaja para el partido oficialmente. Claro. Y después el equipo cobra 127.000 en efectivo. Bueno, eso... Pues sí que gasta dinero el equipo, más que el jefe. Tenían un trajín importante. A mí eso me llama la atención. El que se meta todo en la misma partida es mucho más difícil de justificar. O sea, hay que tener en cuenta que pero no llevan coche con chofer. Claro, ese es el motivo. Llevan taxis, llevan otras cosas. No tienen el mismo tren de vida un equipo. Estamos diciendo que los gastos de la vida que llevaba Ábalos las pasaba a... ¿Estamos diciendo eso? No, lo que dice el informe del Partido Socialista es Ábalos 19.000, Koldo 11.000, Santos Cerdán 30.000 y los 127.000 que faltaban del primer informe que se envía al Supremo al segundo informe que se envía al Supremo son los gastos de funcionamiento del equipo de la Secretaría de Organización. Es que vamos a ver, perdona, Gloria, es que en el propio informe del Partido Socialista dice que ellos suponen que es para gastos de mantenimiento y gastos operativos de este tipo, pero que no lo pueden hacer. La vida, vamos a decir, porque aunque ya son horas, vamos a decirlo así correcto, la vida licenciosa de estos señores, chica, es muy cara. Y luego además tú a una prostituta no le puedes... Se supone que es para las secretarias, no para estos señores. Bueno, no. Los 127.000 están así, en bulto, diciendo que son liquidaciones para Ábalos. Liquidaciones. Así, en grueso. Claro, este señor no podía poner recibos de las prostitutas, ¿no? No, esto digo no. Yo. Claro. Pues entonces, por muchos sitios se ha tenido que perder dinero. ¿Por qué iba la mujer de Koldo a recogerlo? Cuando él le mandaba una foto con un sobre lleno de dinero. Venga usted y lo recoja el dinero. Pero lo fundamental quizá es eso. A ver, que en las próximas horas cualquier Pachi López diga que todas las empresas, esto pasa en todas las empresas, eso ni cotiza. Pero hasta donde yo sé, y tú controlas mucho más, y por eso escribes libros tan buenos como este, como sabes mucho más de economía, te pregunto, normalmente las empresas a quienes le dan en dinero en efectivo, las pocas que todavía lo hacen, aunque sea por transferencia, le piden, oiga, deme usted, empleado, el recibo que justifique este pago que le estoy haciendo. Y si te dan dinero por adelantado,
tienes que justificar a posteriori todo lo que te has gastado y devolver Para la liquidar, diferencia, para liquidar, aunque sea de céntimos, para liquidar esa cuenta. Y tienes que hacerlo no solo con el ticket de caja, sino con el justificante de que tú has hecho ese pago, que es lo que supuestamente exige Ana Fuentes cuando releva a Moreno al frente de la Secretaría, al frente de la gerencia del Partido Socialista. ¿Por qué llegas y exiges todo eso? Pues a mí me suena como cuando llega Aznar a la Moncloa y dice: aquí todos los pagos con tarjeta se acabaron los fondos reservados, porque la tarjeta de crédito deja huella. Pues aquí, si me tienes que traer el ticket de que has pagado, no solo el de que puedes haber cogido del suelo, sino el de que has pagado, se acaban muchos problemas. Claro, una de las muchas preguntas que todavía surgen para tratar de resolver estas dudas es si sin toda esa información, por ejemplo, al no ser un pago con tarjeta de crédito, sin esa información que el propio Partido Socialista reconoce que no tiene, si en esas circunstancias se puede seguir el rastro de ese dinero. Casi estamos hablando de 1 millón de euros. Se lo vamos a preguntar a Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo, Madrid. ¿Se puede seguir a estas alturas? Estamos hablando 2020 al 2024, estamos hablando de cantidades de dinero que el propio Partido Socialista dice no sé muy bien en cantidad de qué se pagaron. ¿Se puede llegar a obtener, siguiendo el rastro del dinero, cuál es el origen y sobre todo cuál es el destino? Bueno, vamos a ver, esto es como si tú tienes una lavandería y los servicios que prestas o una parte de ellos, pues resulta que en vez de emitir el ticket correspondiente lo metes en una caja. Será una caja B, será otra cosa. Tú lo que vas a hacer con el dinero normal de esos tickets que sí se emiten es con lo que tú vas a hacer tu declaración de la renta o de autónomo, etcétera. Por tanto, si estás manejando otro tipo de ingresos al margen, eso va a ser indetectable. O sea que sería ya, se le ha perdido el rastro. Se le pierde el rastro, efectivamente. En todo caso, lo que decíamos y le preguntaba ahora a Ana, o sea, no parece, digamos, una justificación con un peso argumental incontestable que el Partido Socialista le diga al juez en el escrito que le ha enviado: el dinero venía de aquí, lo hemos entregado a algunos de nuestros empleados, vamos a decirlo así, creemos que es para gastos, por ejemplo, de lo que estamos viendo, de taxis, de representación, pequeños gastos, pero tampoco lo podemos certificar. Efectivamente, si no lo pueden certificar, pues no es un dinero que no ellos sabrán la contabilidad que presentan. Hay una contabilidad normal, oficial, en todas las empresas, en todas las entidades, en los partidos políticos también. Recordemos que hay una ley orgánica de financiación de partidos que se ha ido modificando, que se ha ido endureciendo además a lo largo del tiempo, porque la primera es del 87, luego otra en el 2007, 2012, 2015, que es la última, y es bastante precisa y bastante exigente con los partidos, porque obliga a llevar una cuenta solo para las cuotas de los afiliados, otra cuenta distinta para la de las donaciones, que muchas veces las propias organizaciones políticas sienten que efectivamente es un poco agobiante, ¿no? Imagínate en una localidad donde pues la junta de cualquier partido, la agrupación que sea, pues tiene unas personas que se dedican a la organización y tienen que tener ahí pues un sistema contable que luego muchas veces pues les trae problemas, ¿no? El Partido Socialista, también el Gobierno, lo que dicen es: nuestras cuentas están perfectamente auditadas, no solo por una auditora externa, sino también por el Tribunal de Cuentas. Usted es consejero del Tribunal de Cuentas. Ese organismo, con las herramientas de las que dispone, ¿puede detectar algo como esto? Oye, pagos que se hacen en efectivo hasta 1 millón de euros y sin los tickets, digamos, para entendernos, que los justifiquen algunos de esos pagos. Obviamente no, si no hay un respaldo documental, es decir, el Tribunal de Cuentas no tiene una capacidad de investigación, no tiene tampoco ninguna responsabilidad en la lucha contra el fraude. Lo que analizamos son son las cuentas legales y la contabilidad oficial que se presenta, como he señalado antes, como en toda empresa, ¿no? Por tanto, ahí tenemos el caso casos de malversación de fondos, el caso, por ejemplo, de la Generalitat, cuando organiza un referéndum ilegal y se hacen pagos pues a periodistas para hacer propaganda, o para que se publiquen en distintos medios, o para compra de urnas, etcétera.
Bueno, son casos claros de malversación de fondos, por eso precisamente se mantiene esa calificación legal y así está, llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que decida, porque no solo puede ser una atribución personal de fondos públicos, que está penado, que lo haga cualquier gestor público, sino también que se lucre de ellos, porque a lo mejor no se han llevado dinero a su bolsillo, pero sí efectivamente le sirve, pues el caso de la Generalitat, que por cierto son los sueldos oficiales más altos que hay en toda la administración, para continuar unos años más el por tanto se está lucrando también indirectamente, ¿no? Es decir, que son casos muy claros de malversación. Recuerdo ahora un caso, por ejemplo, en una localidad de Las Palmas de Gran Canaria, que el alcalde repartía cestas de Navidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se le dijo? Bueno, esto es una liberalidad propia de un empresario. Es decir, si usted quiere repartir cestas de Navidad, pues lo hace de su bolsillo, quiere repartir a sus concejales o a los funcionarios del ayuntamiento o a las personas que usted crea dentro del municipio, no se está lucrando usted, pero bueno, es una liberalidad que efectivamente no se puede hacer con fondos públicos, porque al final siempre tiene una dimensión clientelar, tiene una deriva clientelar, ese tipo de actuaciones. Bueno, ahí está claro y entonces son responsabilidades por alcance que le corresponde a esa persona asumir precisamente, bueno, pues con el interventor del ayuntamiento, en ese caso, o lo que fuere. Que son pequeñas cantidades, en este caso eran 32.000 euros, creo recordar, pero claro, tenemos 8.131 municipios en España. Con lo cual, muchos gastos de esos en Navidad también se hace un poco claro, pero arriba. Vamos a unir las dos cosas que nos acaba de contar Javier. Claro, nos dice inicialmente, a estas alturas ya no se puede seguir el rastro de ese dinero que el Partido Socialista dice que ha ingresado por un lado y que ha salido por otro para pagos que no puede acabar de certificar. Eso por un lado. Y nos dice también, el Tribunal de Cuentas, del que usted es consejero, no dispone de las herramientas, de los instrumentos, no es su función, digamos, que hacer una auditoría que pueda llegar a detectar previamente un caso como este. A ver, claro, es que estamos hablando de impunidad. Claro. A ver, estamos hablando de unos ejercicios que no han sido fiscalizados todavía por el Tribunal de Cuentas. Los años 22, 23, recordar que en esa época previa, el año 20, etcétera, hubo bastantes convocatorias electorales que se juntaron. Por tanto, se va con un cierto retraso porque, bueno, la dinámica del tribunal es esa, ¿no? Pero efectivamente, si hay otra fuente de ingresos, el propio nombre cuando se habla de lavado de dinero, y las lavanderías reciben esa denominación cuando en Chicago la mafia utiliza las laundry para, bueno, como negocio para su contrabando del whisky, ¿no? En una lavandería lo mismo es como una cervecería, sirves cañas y una parte de ellas puedes llevarlas directamente el ingreso a otra caja, como digo, ¿no? Con lo cual puedes aparentar como que ganas mucho dinero o que ganas poco, según te convenga. Si tienes una fuente de ingresos adicional al margen de lo que es la actividad normal y eso lo utilizas para pagos, pues eso que hemos visto ahí en sobres, tal, pues es una situación indudablemente anómala, pero eso no estará reflejado en ningún libro de cuentas oficiales, repito. Estarán en alguna libreta o lo llevarán de alguna manera, pero desde luego el Tribunal de Cuentas eso no lo va a detectar. Pero lo que nos dice es que ya solo lo que conocemos hasta ahora, de ese modus operandi, de esas cantidades importantes de dinero en efectivo, repartidas en sobres, algunos de ellos sin justificar, que es anómala, es decir, que pues no es claro. En absoluto habitual en las empresas de este país. No es normal. Sabemos que en efectivo se pueden pagar cantidades hasta 1.000 euros, ¿no? Por tanto, bueno, ahí vemos sobres de 862, de otras cantidades, pero para llegar en los últimos años, 22, 23, ¿no? Habéis señalado esas cantidades hasta el 1.000.000 de euros, pues es evidente que tiene que haber otra fuente de renta. Ingresos en este caso. ¿Qué es lo que falta por determinar? Que ahora siempre se dice, no se acaba de conocer el supuesto origen del dinero, de la trama, que el propio magistrado Leopoldo Puente dice, intuimos que puede ser de 5 millones solo por las obras. Eso pasa y ha pasado también con los contratos del COVID, es decir, que yo siempre digo que el Tribunal de Cuentas lo que hace es que vela y desvela también situaciones que puedan ser irregulares, o revela si quieres con V, pero a partir de los contratos o a partir de
determinadas operaciones que pueda haber, que se consideren que pues se corresponde con determinada empresa, que tiene determinada relación, pero ya esa es una labor de investigación que le corresponde a la UCO, que le corresponde a las fuerzas de seguridad y no es competencia del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene unos magníficos profesionales, es un cuerpo superior de la Administración, superan 5 ejercicios, tampoco están desde luego no es fácil torear las situaciones y todos los gestores de los partidos políticos y sobre todo lo sienten más los partidos pequeños o los partidos que tienen menos experiencia. Hemos visto lo que son los que más sufren infracciones por parte del tribunal. ¿Por qué? Porque tienen menos experiencia. Y los que tienen ya más recorrido, el caso del Partido Socialista, del Partido Popular, del PNV, etcétera, normalmente no incurren en ninguna infracción de ese tipo porque ya se conocen muy bien la ley orgánica y ya saben muy bien lo que no deben hacer. Bueno, por tanto saben lo que deben hacer para efectivamente presentar sus cuentas y que se aprueben. Lo que no deben hacer no está reflejado en las cuentas. Pues Javier Morillas, que es consejero del Tribunal de Cuentas y es también catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de San Pablo. Gracias por estar con nosotros y de lo que nos decía, muy interesante absolutamente todo, pero fijaros, yo me he quedado con esa frase, con independencia de cuáles puedan ser las derivadas judiciales de esta investigación, hasta dónde pueda llegar esa investigación, si se abre o no una pieza separada para investigar la financiación del Partido Socialista, con independencia de todo eso, nos decía Javier Morillas, ya solo con lo que hemos visto hasta ahora, el trasiego de sobre, las cantidades de las que estamos hablando, Ana, de una situación, decía él, anómala, cuando menos anómala. Desde luego que lo es. A mí me cuesta creer que un partido político de la envergadura del Partido Socialista se puedan pringar por 700.000 euros. Es decir, me parece que es una cantidad muy menor, salvo que sea la que esconda una cantidad mucho mayor o simplemente que sea fácil de justificar. Pero oiga usted, si es tan fácil de justificar, ¿por qué no lo ha hecho ya? Porque no dice estos son los gastos que han pasado los altos cargos del partido, el secretario general, la presidenta, la número 2, ahora María Jesús Montero, y esto se les ha pagado. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué obligan al juez a pedir muchas más especificaciones? ¿Porque quieren que sigamos enredados en ese informe? Hombre, y también porque uno es inocente hasta que otro demuestre lo contrario. Pero también si también estamos obligando a que tenga uno que dar el paso primero antes que el juez. Todo el mundo, May, salvo a un inspector de Hacienda. Por supuesto, eso es al revés. Sí, y si además siempre tienen las de ganar. Y al de la UCO. Pero es que los informes de la UCO dicen otra cosa. Por eso digo que ahí no estamos ante Hacienda. Cuando se lo ha pedido el juez, lo han facilitado. Ahora nos queda ver si las incógnitas y unimos los puntitos nos despejan o no se nos despejan. Hombre. Pero por el momento están facilitando cuando han llegado la información. Veremos a ver en qué sigue este caso, que por el momento... Y vamos a parte del origen de todo este caso. Santos Cerdán, que está en prisión, el origen es el rastro del dinero, no ha aparecido por ningún lado ese dinero, que esa es una de las grandes incógnitas. Si estaba metido tan en el ajo de presuntas mordidas y demás, ¿dónde está ese dinero? Eso tampoco ha salido todavía. Claro, es que, fíjate, estamos diciendo que estamos únicamente ante el juez, no ante Hacienda. Pues eso habría sido lo deseable, porque si Hacienda hubiera intervenido, seguramente el juez no tendría que trabajar tanto. El Tribunal de Cuentas no encontró nada ilegal. No, ya. Un consejero acaba de decir que es que no puede, que no dispone de las herramientas, de los instrumentos necesarios. Era lo que le habían dado, claro. Pero Hacienda sí. Un Tribunal de Cuentas es como un auditor. Llegas y tú le das los papeles y te dice esto refleja la imagen fiel del partido y los orígenes y los destinos son legales. Otros partidos, si tú tienes otra caja y le metes... Pero no, cosas. sí, bueno, pero te pueden encontrar, porque entre otras cosas porque tú lo declaras. Oiga, yo tengo una fuente de ingresos de otros países. Fue el caso de Vox. Por eso digo. No, es que esto no es legal. Ah, que no es legal, bueno, entonces lo resuelvo. Pero lo declaró. Si tú no lo declaras, es como un auditor. Si tú tienes una caja debajo de la mesa y al auditor no se la muestras, no la va a ver nunca. Pero alguien tiene que demostrar que tienes esa caja, si es a lo que voy. La UCO es la que ha dicho, usted tiene unos sobres en los que pone un número y luego no casa y después, con lo que declara el Partido Socialista en el informe, hay otro.
Cuando Koldo presume de las chistorras y de los billetes de 500, hemos visto además hay un imágenes de sobres en los que cajones. tiene 800 y pico euros dentro No. y que en la contabilidad inicial que manda el Partido No, que no Socialista figura. al juez Por eso figura digo como 321. que es lo que ¿Cuál es la diferencia? es lo que- la chistorra. es lo- Está, claro, es que está ese descuadre y está Tenía esa hambre, otra no pilló. segunda parte que yo creo que es la novedad del informe que hoy el Partido Socialista le da al juez. Y esa segunda parte es, oiga, yo daba dinero y me daba igual que no lo justificara. Eso es que lo que les decía, que es la información que llevamos, que hay Claro. desde 2014 hasta 2021 una ingente cantidad de dinero en la que no se sabe el origen ni, o sea, el destino. Sobre de eso, todo no se de sabe esto. en calidad de qué se les daba a quién, porque entre quien ha reconocido que recibía esos sobres estaba el presidente del gobierno. Es así de serio el asunto y yo creo que una explicación sí merecemos. Y no hay unas, y además la segunda parte del dinero que se ha dado a conocer hoy es a partir de una segunda información que el juez necesita que le aclaren, porque o sea, no hay una labor de no hay un trabajo de transparencia por parte del Partido Socialista ni una de cooperación, es decir, la información de hoy es un requerimiento del juez que dice, oiga, porque usted me ha dado una información incompleta en el primer requerimiento que yo le he hecho, y es cuando en el segundo requerimiento aparecen de repente 123.000. Y luego hay otro dato a mí que a mí me parece muy relevante. Un partido que ingresa al año 56 millones de euros, que es el dato que dio el otro día Ana Fuentes, ¿de verdad necesita hacer este tipo de cosas? ¿No le parece menudeo, ¿no? suficiente Este menudeo. dinero? ¿No es bastante dinero? Que no estamos para tirarlo, que las familias no están en esa situación. Bueno, yo es que tendremos que ver de dónde sale, si sale del partido, Claro, si sale de... esa es la historia. Claro, De bolsas que llevaban a la sede Ferraz. Sí, como hay una claro, denuncia. o de qué tipo de mordidas o qué tipo de corruptelas, pero yo digo que no puede haber transparencia, es de lógica, vamos, que si no... Que nos sí, daría- Gloria, porque los, no puede es que haber no te das cuenta, transparencia los, en los estos... sobres tenían una ventanita. Eso sí, la ventanita sí. Pero, y además, bueno, y además la UCOB hace un ejercicio importante que hay que poner en valor en la tarea Sí, de la sí, Guardia por Civil, supuesto. porque es que es de una investigación brutal y minuciosa. Y gracias al periodismo y a la Guardia Civil estamos sabiendo todo lo que sabemos. Pero lo que te quiero decir es que no cabe en cabeza con lógica que pueda haber transparencia cuando hay dinero que se paga, pero por bolsas a prostitutas, un día sí, otro también, y varias, y eso es un escándalo para mí que es incomprensible cuando además les estás poniendo sueldo, caprichos, pisos, todo esto se está pagando, ¿cómo? ¿Con transferencia o en efectivo? En efectivo, ¿de dónde sale eso? Es que es imposible que haya recibos de eso, no se puede justificar. Y en Es que encarecimiento esa es la de clave. obra. No si se hay, puede si ese justificar. dinero que entraba de las presuntas mordidas o de a saber qué era para esos tipos de gastos o era para financiación del partido. Claro. Eso es lo fundamental Pues te digo y una es en cosa, lo que estamos. Ninguna de las dos respuestas. De momento es estamos en el precisamente- rastreo Claro, del dinero en metálico. Pero ninguna de las dos respuestas a las preguntas que tú planteabas es benévola para el Partido No, no, Socialista. no. Porque, Porque- o es financiación ilegal o estás dando dinero para gastos, un sobresueldo para pero no- determinados no- dirigentes no- para gastos que no justifican. No, no he dicho que se lo diera el partido, he dicho que las presuntas No, el partido mordidas... dice que se lo daba. Bueno, pero y que los que lo recibían para no lo para ese tipo justificaban, de o gastos. no lo saben. Claro, porque no saben para qué tipo de gasto, pero era el de esas Pero más personas. allá del gasto estaríamos hablando de un sobresueldo. Si no está justificado, estamos hablando de un sobresueldo. Hombre, si son de los gastos, se suponen que No, ellos no, dicen sí, que sí, estaban si son de los gastos, sí. justificados, Si si eran de los justifican que es de los gastos, si lo justifican, está justificado. Y si no, pues Pero está si no claro, lo sí, justifica- claro, una cosa no quita la otra. Si eso es lo que estamos investigando y eso es lo que el juez ha pedido para poder casar, insisto, es que, lo que hay que casar son las cifras, porque es lo que están viendo y es que hay cosas que no casan, que ahora mismo no cuadran y es lo que se está investigando y de ahí que el juez volviera a pedirlo y de ahí que llamar al gerente y de ahí que llamar a la secretaria y todo apuntaba a que volvería a llamar a la gerente actual y es lo que ya hemos dicho desde hace tiempo, se va apuntando una cierta financiación que ya desde un Justo ahí primer iba. acto, desde un primer auto ya el juez apuntó directamente a Justo ese ahí tema. iba. ¿Creéis que lo que el consejero del Tribunal de Cuentas, Javier Morillas, acaba de definir con lo que conocemos hasta ahora mínimo como una situación anómala, creéis que esa situación anómala en las cuentas del Partido Socialista va a derivar en una posible pieza separada para investigar la financiación del PSOE? Esa es una de las cuestiones clave y es lo que todo el mundo sospecha, pero ahora mismo, hoy por hoy, no hay una No se ha abierto. No y existe cuando una el certeza. gobierno dice, Exacto. no queda certificado que no hay una investigación de las cuentas del partido. Eso es verdad. Que todo Hasta ahora apunta- se ha investigado el patrimonio personal de Ábalos, por Que ejemplo. todo apunta a esto, sí. Que parece
el camino normal y el camino normal que va a llevar sí, pero ahora mismo no hay una certeza exactamente de que haya una... Estamos Y únicamente también lo en- temen en Ferraz en la medida en que han mandado deprisa y corriendo antes de la comparecencia del Claro, eso exgerente es lo el que yo informe. decía, Hoy claro. lo temen. Claro, y estamos de momento en el rastreo del dinero, como Exacto. de este menudeo, que era muchísimo en metálico, pero dejadme que yo haga dos consideraciones, de verdad, que son políticas. O sea, limitar el dinero en efectivo cuando era escandaloso y de dominio entre la organización de que corrían estas bolsas y estos maletines es brutal. Y que esos gastos, y yo vuelvo a insistir, es la última vez que lo digo, fueran en gran cantidad de toda esta trama a prostitutas, cuando de verdad se ha impulsado desde el partido del gobierno y desde el gobierno la eliminación, la supresión, acabar con la prostitución, no dejar siquiera que pudieran las prostitutas estar con derechos y con la actividad que quisieran ellas y penalizar al proxenetismo, no, es que era la eliminación por completo, que ni siquiera Podemos llegaba tanto. Entonces son lecciones morales muy inadmisibles a nivel político. ¿Dónde está Muy el inadmisibles. proyecto de ley de abolición de la prostitución? En un cajón metido. Está en un cajón metido. Claro, que no me salía lo de Al lado de los abolición, sobres. compañeros. O sea, esa famosa ley que iba a ser el ejemplo... Pero es que esa ni famosa ley... Podemos llegó tan lejos. Porque Está- Podemos estaba en la teoría que yo te acabo de decir. Podemos Oye, estaba que las dividido, pers- que no sabían No, por no, un lado y pod- por otro. O sea, no, que estaban no, los, sí, no, hombre, no. sí. Podemos- Estaba Podemos y los comunes por un lado. Estaba, sí, Pero- fue de las primeras pero- grandes disputas en todo el Pero en todo no ese iban grupo. al abolicionismo como quiso ir el Partido Socialista, no, que en el era Congreso mucho más del lejos. 21 después de Eran echar más Ábalos, lejos. sí, El Partido señor, Socialista sí. es no queremos ni que existan ni una prostituta. O sea, es que es una cosa brutal. Sí, sí, sí. Es Bueno, que y son de esas cosas que dices, Oye, chico, estaba pensando, Ana Sandoval, pase. qué bien le hubiera venido a alguno de los protagonistas de tu libro, de el final de la clase media, qué bien le hubiera venido que sus empresas les hubieran dicho, siempre sí, toma un sobre, no me hace falta que me lo justifique, toma un sobre con un poco más de dinero, que es de lo que estamos hablando, y ya no, porque estos no han tenido esa suerte, ¿no? Ni estos ni la gran mayoría de los españoles, los salarios en España, los salarios quitando el efecto de la inflación para que nos entendamos todos, llevan 30 años congelados. Desde la crisis de 2008, las familias de media, obviamente cada vida es un mundo, han ido perdiendo paulatinamente poder de compra. Sus salarios no suben o suben menos que los precios suben más, los impuestos suben más y el Estado al que pertenecen está más endeudado. Eso significa que cada vez están más hipotecados y cada vez tienen menos margen de maniobra. Si encima los productos básicos para vivir, como la energía, que ha subido una barbaridad, los alimentos o la vivienda, son inasequibles, pues ya me dirás cómo vas a mantener la estabilidad de esas nuevas generaciones o de esas clases medias, que al fin y al cabo es la historia del libro, medida mucho en experiencias vitales de entrevistas personales. O sea, Sí, era lo que iba a decir, o sea, no solo son datos que demuestran lo que están diciendo y lo que demuestra en esta curva, que es en el fondo la calidad de vida de la clase media en España, esta flecha hacia abajo, son historias personales en las que muchos de ustedes se van a ver reflejados, se van a decir, esta es mi vida, eso es lo que se recoge en este libro, que por cierto, yo pensaba que era un privilegiado y que lo había tenido antes de cualquiera, pero ya lo pueden comprar, o sea que pueden hacerlo porque ya está a la venta. Enhorabuena. muchas gracias. Ana Sandoval.